Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Un honor poder compartir este espacio. Mi nombre es Carlos García, soy coordinador de comunicación y diseño en la Casa de la Sal y muy contento de poder estar por acá con ustedes. Muy agradecido también con la Galería José María Velasco por considerarnos y por invitarnos a este proyecto tan bonito. De verdad que para nosotros es muy importante el poder formar parte de estos proyectos. Y bueno, antes de iniciar con la videoconferencia titulada VIH, la pandemia olvidada, me gustaría poder dar un poco de contexto, platicarles un poco sobre qué es Casa de la Sal. Y bueno, Casa de la Sal es una asociación civil mexicana con 35 años de labor ininterrumpida. Nuestra historia comienza en 1986, cuando Rosa María Velasco, que es nuestra fundadora, junto con otras 6 voluntarias, inician esta increíble labor. Y bueno, pues casi que nosotros nacimos de la mano de la pandemia de VIH. La pandemia acá en México lleva 38 años y nosotros 35, casi 36. Entonces ahí vamos un poco de la mano. Rosa María y estas 6 voluntarias tuvieron la oportunidad de acompañar a una de las primeras personas que fueron diagnosticadas con SIDA, que se llamaba Gilberto. E imaginen, si la pandemia de VIH hoy en día es complicada, pues hace 38 años o hace 36 años era todavía más difícil, ¿no? Gilberto se encontraba como en este contexto súper complicado en el hospital, esta desinformación y ni siquiera saber cómo es que se transmitía el virus. Y bueno, una de sus principales deseos era que lo sacaran del hospital y que pudiera ir a su casa, ¿no? El acompañamiento que se daba en ese momento pues era más bien un acompañamiento tanatológico, no un acompañamiento psicológico como es lo que hacemos hoy en día, y se le acompañaba a las personas a bien morir realmente. Entonces, justo el deseo de Gilberto era morir en su casa y no en el hospital. Entonces, se logra retirar a Gilberto del hospital y llevarlo a su casa, y él, en agradecimiento a esta labor, dona la casa, que ahora esa casa son las oficinas de Casa de la Sal, y su único deseo en ese momento también era que su casa se ocupara para seguir acompañando a las personas que lo necesitaran. Entonces, bueno, pues Rosa María y las 6 voluntarias siguieron con esta labor. En 1986, 88, perdón, nos construimos legalmente como una asociación civil. Y bueno, a partir de ese momento hasta el día de hoy, Casa de la Sal se ha encontrado en una constante evolución, siempre identificando las necesidades de las personas con el virus, y basándonos en ello es que vamos creando los servicios de acompañamiento que brindamos. Nos enfocamos principalmente en dos poblaciones que son muy vulnerables en VIH, que son las infancias y las mujeres, pero acompañamos a la persona que lo necesite independientemente de su sexo, género, creencias, etc. Acompañamos desde la infancia hasta la tercera edad, y para cada población tenemos un programa en específico. Respecto a infancias, tenemos un albergue de niños que viven con el diagnóstico y que además se encuentran en situación de orfandad, que este se fundó en 1991, que fue el primer albergue en toda Latinoamérica, y bueno, es un servicio que tenemos hasta el día de hoy. Aún tenemos a algunos pequeños con nosotros, dándoles todo este acompañamiento psicológico, nutricional, médico, alimentación, techo, todo lo que ellos necesitan para que su calidad de vida realmente sea digna y sea buena. Y respecto a las mujeres, tenemos un programa que se llama Infancias Libres de VIH, donde damos acompañamiento a mujeres que se encuentran embarazadas y viven con el diagnóstico. Se les acompaña durante los 9 meses de su embarazo y hasta que sus bebés cumplan 2 años de edad. Y durante todo este tiempo se les acompaña también de manera psicológica a ellas a través de nuestras 2 clínicas psicológicas. Unas están en nuestras instalaciones en la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco, y la otra clínica se encuentra en la clínica especializada Condesa de Iztapalapa. Además, también se les acompaña en el grupo de autoapoyo de mujeres, que además tenemos otros dos, uno matutino, uno vespertino, y el de mujeres. Tenemos un taller que se llama Mujeres Amando desde la Seronegatividad. Se les dan estrategias para que puedan relacionarse con parejas que no vivan con el diagnóstico. Y bueno, además de estos servicios que se les brindan a ellas, se les da una despensa de manera mensual
que está conformada principalmente por fórmulas lácteas, pues sabemos que la leche materna es un medio de transmisión del virus, por ende ellas no pueden lactar a sus bebés. Y además en estas despensas pues sumamos todo lo que podamos, ¿no? Alimentos no perecederos como atún, frijoles, azúcar y todo lo que les podamos sumar en estas despensas. Y además de estos servicios, como les mencionaba hace un momento, pues damos acompañamiento a cualquier persona que lo necesite, ¿no? A través, como ya lo mencioné, de las clínicas psicológicas, los grupos de autoapoyo, tenemos talleres de adherencia, talleres para personas con reciente diagnóstico, talleres de sentido de vida, eh, muchos servicios que van como ayudándonos a ir acompañando a las personas en toda la transición de su diagnóstico. Y respecto a las personas de la tercera edad, brindamos un ciclo de pláticas para las personas de la tercera edad con VIH y sus cuidadores, donde se les dan las estrategias necesarias para que puedan vivir su vejez de la mejor manera con el diagnóstico. Y además de todos estos servicios de acompañamiento, también tenemos un departamento de educación y prevención, donde se aplican pruebas rápidas de VIH totalmente gratuitas. Si tenemos de otras ITS también las aplicamos, pero de ley siempre de VIH, ¿no? De esas sí tenemos disponibles todo el tiempo. Y además buscamos también construir un espacio digno para las personas con el diagnóstico, no solamente en Casa de la Sal, sino también allá afuera. Y es por eso que estamos constantemente buscando espacios, ya sea en centros educativos, vamos desde primarias hasta universidades, a dar pláticas de sensibilización sobre todo lo que debes saber sobre el VIH, cómo prevenirlo, cómo tratarlo. Ahí mismo aplicamos pruebas rápidas y bueno, todo lo que se necesite sobre salud sexual en centros educativos. Y también lo hacemos en espacios de trabajo, ¿no? Lo mismo, se va y se capacita al espacio de trabajo para que puedan tener como muy consciente todo este tema de la pandemia. Ahí se busca también como si te llega una persona que vive con el diagnóstico a tu empresa, pues saber qué apoyos son los que necesita esa persona, ¿no? O los permisos como para ir cada mes por el medicamento, a lo mejor cada 3 meses a cita, por estudios, y que tengan realmente como toda esta capacitación y sensibilización en VIH para que las personas con el diagnóstico puedan desarrollarse en una sociedad digna para ellas. Entonces, eso es un poco la labor de Casa de la Sal. Nuestra misión y visión es dar sentido de esperanza y trascendencia a las personas y rescatar sus valores fundamentales. Y bueno, a lo mejor tú estás pensando cómo me sumo a esta labor, cómo sumo a la lucha contra el VIH. Y en Casa de la Sal tenemos mucho la creencia de que no solamente se puede sumar de manera económica, hay varias maneras en las que lo podemos hacer. Por supuesto que si en tus posibilidades está el apoyar de manera económica, para nosotros es súper útil porque reitero, todos nuestros servicios son gratuitos. Por ende, a base de los donativos es que nosotros vamos costeando todos estos servicios, principalmente el albergue, que es el que nos genera mayores gastos. Pero también lo puedes hacer de otra manera. Otra manera es seguirnos en todas nuestras redes sociales, que nos encontramos como @la casa de la sal AC, porque esto nos ayuda también a ir concientizando, ¿no? Principalmente, más allá de seguirnos, es compartir la información de VIH que te vayas encontrando, porque de esta manera podemos ir concientizando a nuestro entorno cercano y esto se va masificando. Otra forma es a través del voluntariado. Te puedes acercar con nosotros, puedes realizar tu servicio social, tus prácticas profesionales o tal cual un voluntariado que sí vas a ayudar muchísimo, pero también vas a sumar muchísimas experiencias increíbles a tu vida a través de todo el acompañamiento que nosotros brindamos. Entonces te invito a que busques de qué manera puedes apoyar y ya que encuentres esta manera en la que puedas apoyar, la potencialices, la maximices y ayudes a cualquier causa social que tú quieras, ¿no? Porque sí, el VIH es una de las tantas causas sociales que existen en nuestro país y que necesita la suma de muchísimos esfuerzos de toda la sociedad para que la podamos ir combatiendo. Algo súper importante, recuerda que todas las personas convivimos con el VIH de manera directa o de manera indirecta, pero al final convivimos todo el tiempo con el virus, ¿no? Entonces te invito a que busques información, que te acerques a personas expertas como lo es Casa de la Sal, para que puedas sensibilizarte acerca de todo esto y dejemos de realizar prácticas que a lo mejor son discriminatorias. Y bueno, ahora sí, para comenzar con el tema de esta videoconferencia, que es VIH, la pandemia olvidada.
Y un poco se preguntarán por qué el nombre, ¿no? Y creo que desde ahí es un buen comienzo para esta charla. Actualmente nos encontramos aún en esta pandemia de COVID que vino a movernos a todas las personas y que vino a generar muchísimos conflictos, pero algo que en temas de VIH y que principalmente a Casa de la Sal nos afectó es que todos los esfuerzos se fueron a COVID y que todos se enfocaron en esta pandemia que por supuesto era indispensable y necesaria de controlar, pero esta pandemia hizo que muchas otras pandemias se olvidaran, ¿no? Y una de esas fue la del VIH, que vamos, analicemos solamente el cuánto tardaron en crear una vacuna que ayudara a controlar el COVID, ¿no? Fue súper rápido, cosa de un año ya estaban aplicando las vacunas, incluso un poco menos. Y con VIH llevamos casi 40 años a nivel mundial y no ha habido un avance médico realmente considerable. Por supuesto que lo ha habido, como que hoy en día tenemos un medicamento muy amigable para controlar el virus, no para todas las poblaciones, que eso es otra cosa también muy importante de mencionar. Por ejemplo, infancias y mujeres embarazadas, no hay un medicamento del todo amigable para que realmente el virus se controle en ellas. Toda la demás población sí, ya es muy amigable, pero faltan esfuerzos en algunas poblaciones y falta, por ejemplo, una vacuna, ¿no? Entonces, desde ahí es como que empecemos a cuestionarnos si realmente el VIH está siendo atendido como debería de serlo. Y me gustaría hablar como después de esta etapa como muy intensa del COVID, cómo se encuentra hoy en día Casa de la Sal. Y la verdad es que pudiera hablar pues muchas cosas negativas sobre el COVID y Casa de la Sal, pero también ha habido muchas cosas positivas. Por ejemplo, nos internacionalizamos como asociación civil. Hoy en día, gracias a todo este mundo virtual y a todo como este avance en el Internet, Casa de la Sal se encuentra acompañando a personas que son incluso de otros países, ¿no? También de otros estados, pero hemos logrado llegar a otros países. Hoy en día Casa de la Sal tiene presencia en muchísimos lugares: Colombia, Venezuela, Costa Rica, todos los estados de la República Mexicana, ¿no? Y entonces esto nos ayudó a poder ayudar a más personas, ¿no? Y a que Casa de la Sal llegara a otros países y a otros estados. Entonces eso es un buen logro y un buen avance que a lo mejor si no hubiéramos entrado a esta pandemia de COVID-19 jamás lo hubiéramos hecho. Sin embargo, no fue algo sencillo, ¿no? El inicio de la pandemia de COVID fue todo un reto para Casa de la Sal y yo creo que para muchas empresas y principalmente para las asociaciones civiles, porque no se contaba con la infraestructura tal cual para poder migrar todos los servicios de manera virtual, ¿no? En algún momento, o más bien al principio, nos cuestionábamos como, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Frenamos, no frenamos, damos algunos y algunos no, pero bueno, al final dijimos como, es que imagínate, si de por sí ya va a ser complicado el que las personas estemos encerradas en casa, ¿qué pasa si una persona acaba de recibir el diagnóstico y ahora le encierras? Si de por sí ya es complicado recibir un diagnóstico de VIH, ahora sumarle el que a lo mejor lo va a vivir en soledad porque es una persona que vive sola o que vive en un entorno en el que ni siquiera puede compartir que vive con el diagnóstico, pues todavía se le suma a esta complejidad. Entonces fue por ello que decidimos sumar todos los esfuerzos que estaban dentro de nuestras posibilidades y migrar todos nuestros servicios a la virtualidad. Pero no es tan fácil como pareciera, ¿no? Hay que contratar licencias que no son gratuitas, hay que crear como toda la infraestructura en medios digitales, las cámaras que fueran buenas, que los micrófonos fueran buenos, ¿no? Que digo, por supuesto no tenemos como la máxima calidad como nos gustaría, pero se ha hecho con los recursos que logramos obtener y que a lo mejor esto no lo va pensando como mucho la sociedad, ¿no? Porque para una empresa a lo mejor es más sencillo porque al final tienen ingresos todo el tiempo, pero para una asociación civil no está tan fácil, porque esa fue otra. Como lo mencioné al principio de la videoconferencia, Casa de la Sal vive literalmente de donativos, porque todos nuestros servicios son gratuitos. Y lo mencioné también hace un ratito, ¿no? El contexto económico en nuestro país y en general en el mundo está muy complicado. Entonces, a lo mejor si teníamos 5 donativos, pues nos quitaron 3 en COVID porque
pues no había de dónde darlo, ¿no? Y nos acercábamos a empresas y la respuesta era de, pues es que no te puedo donar porque ni siquiera a mí como empresa me está entrando tanto dinero como me entraba antes, que sí tenía la posibilidad de darte este donativo. Entonces, todo eso iba como sumando a los retos y a las adversidades que Casa de la Sal fue viviendo a partir de la pandemia de COVID, ¿no? Y que son a lo mejor cosas que no nos vamos cuestionando. Hoy en día, pues ahí vamos un poco retomando como toda esta parte. Algunos servicios ya los estamos brindando de manera presencial, ¿no? Por ejemplo, también fue todo un reto el entregar las despensas a las mamás, porque sí, había servicios que, por ejemplo, psicoterapia, hoy en día la seguimos brindando ya sea en Zoom o por teléfono, dependiendo del contexto de la persona, porque esa es otra. Nosotros atendemos regularmente a población con un poder adquisitivo no tan grande y incluso nos llegaron personas que era, o sea, pues es que necesito psicoterapia, pero no tengo ni siquiera un teléfono o una computadora o internet para poder tomar esa psicoterapia. O sí tengo estos medios, pero dentro de mi casa no tengo un espacio donde pueda realmente expresar todas las emociones que traigo, el hablar sin ningún inconveniente de mi diagnóstico, porque no se lo he compartido a mi familia, ¿no? Entonces son como todas estas adversidades que se van sumando. Y hablando como de otra complicación en temas de pandemia, pues fue la aplicación de pruebas rápidas, ¿no? Si todos los servicios eran virtuales, ¿cómo te aplico una prueba rápida de VIH de manera virtual? Era imposible. Entonces también bajó muchísimo esa parte del testeo, que nos trajo muchas complicaciones, ¿no? Hoy en día se están detectando personas con VIH, pero ya ni siquiera en etapa de VIH, sino más bien en etapa de SIDA, y estamos teniendo muchísimas detecciones tardías. Y eso es bien complicado porque sí, como lo mencionaba hace un momento, hemos tenido un avance médico muy grande y hoy en día controlar el VIH es muy sencillo, e incluso una persona que vive con VIH tiene una calidad de vida mejor que una persona con diabetes. Pero esto va a depender de qué tan a tiempo o qué tan tardío detectes el virus. Si detectamos el virus en una etapa de SIDA, es muy complicado el lograrlo controlar. Seguimos perdiendo personas a raíz de esta pandemia, y es ahí donde radica la importancia de que no sea una pandemia invisibilizada y que no sea una pandemia olvidada, porque sigue afectando a muchísimas personas y sigue arrebatándonos a muchas personas. Y pensemos no en un número, sino en literal un hijo, un compañero de vida, un amigo, un primo, sobrino, ¿no? Esta persona y este número de personas que vamos perdiendo son el mundo para alguien. Entonces, les invito a que podamos sumarnos a esta causa, ¿no? Porque aparte la lucha contra el VIH es una lucha bien complicada, porque la mayoría de las personas, gracias a todos estos prejuicios, estereotipos, actos de discriminación y todas estas problemáticas que vamos viviendo en nuestra sociedad, son personas que viven su diagnóstico en anonimato, ¿no? Por el miedo al qué me van a hacer o al qué me van a decir o al si se van a alejar o al si bla, 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 bla. Y son muchas las cosas que pasan en la mente de una persona con el diagnóstico. Entonces, como personas que convivimos con el diagnóstico, nos corresponde el alzar la voz por todas esas personas, ¿no? Como lo dice el eslogan de Casa de la Sal, ser un eco al dolor callado de las personas que viven y conviven con VIH, porque realmente todo este dolor les toca vivirlo en silencio y muchas de las veces en soledad, por el miedo al compartirlo con alguien. Entonces, programas y servicios como los que ofrece Casa de la Sal son súper indispensables para que las personas puedan sentirse acompañadas y puedan tener un espacio seguro donde puedan expresar todas sus emociones. Y ahora me gustaría también hablar un poco sobre el impacto que el COVID ha tenido en las personas que viven con VIH, más allá de las complicaciones médicas y que a lo mejor el COVID se complicaba un poco más en las personas con VIH, sino más bien en toda esta parte social, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la atención médica? Muchos de los sectores de salud cerraron porque se estaba atendiendo COVID, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, todos los esfuerzos se sumaron a COVID, que insisto eran importantes, pero había muchas otras cosas que también eran importantes. Por ejemplo, algunas clínicas cerraron porque eran espacios que estaban atendiendo a COVID y entonces ya no podían atender
a personas con VIH. Y recuerden que las personas con el diagnóstico necesitamos un seguimiento médico mínimo cada 3 meses, ¿no? Y necesitamos un medicamento de manera mensual. Y entonces ahí empezaban como todas las complicaciones, porque ¿qué pasaba? Teníamos que ir al mes por nuestro medicamento, pero al salir era arriesgarnos muchísimo, porque había personas que no tenían el recurso económico para a lo mejor ir, no sé, en Uber, ¿no? Que podría ser un lugar como más seguro para trasladarse. Entonces tenían que utilizar el medio de transporte, microbús, metro, etc. Y el utilizar estos espacios era muy riesgoso porque son espacios cerrados y con muchísima gente, y entonces era muy riesgoso el salir por un medicamento que te ayuda a que tu salud sea buena, pero estás arriesgando tu salud al salir, ¿no? Entonces, desde ahí era bien complicado. Y además sumarle al que estás yendo a un espacio donde estaban tratando COVID, pues todavía el riesgo era muchísimo mayor. Y bueno, eso por la parte del medicamento, pero además, ¿qué pasaba con las consultas médicas? Se dejaron de dar, se dejaron de realizar estudios a las personas con el diagnóstico, y entonces, por ejemplo, ¿no? Un caso que fue muy cercano a mí, que en febrero le hacen el cambio de esquema y en marzo empieza todo el tema de la pandemia. Entonces, este cambio de medicamento, la persona ya no sabía si realmente este medicamento estaba funcionando, si no estaba funcionando, si seguía indetectable, si ya había perdido la indetectabilidad, porque se dejaron de aplicar los estudios y entonces ya no se sabía si realmente el medicamento estaba siendo eficaz o no, si estaba dañando algún otro órgano. Todo esto dejó de realizarse, y entonces las personas con VIH empezaron a sufrir un estrés y una ansiedad incontrolable. Y además, súmale que pues también el acompañamiento psicológico cambió, y que todas las personas veníamos de un estilo de vida pues muy cimentado, ¿no? Que era con la presencialidad, la convivencia con las personas, que la psicoterapia se daba en un consultorio y era cara a cara, y entonces te sentías como más acogido, porque seamos sinceros, esta forma de convivir ahora, que es a través de la virtualidad, es un acompañamiento pues ya no tan cercano, ¿no? Se le quita como esta parte de a lo mejor poder dar un abrazo, poder ponerle el hombro incluso a una persona para que pueda llorar, etc., ¿no? Que a lo mejor no es algo que se hace en una psicoterapia, pero que al final te sientes acogido de esa forma. Y entonces ahora el acompañamiento psicológico sufre un cambio totalmente, y entonces se brinda ahora de esta manera, ¿no? En la virtualidad. Y entonces era más complicado porque a lo mejor lo que más necesitaban en ese momento las personas con VIH era un abrazo, pero era un abrazo que no les podían dar por respetar esta sana distancia y todas estas medidas para podernos cuidar, porque pues incluso siendo personas con un sistema ya, un sistema inmunológico ya suprimido, pues el miedo de infectarse de COVID era todavía más grande, ¿no? Porque empezaban apenas los estudios de COVID, y estaban como todos estos estudios de a una persona con VIH es más agresivo, es igual que con otra persona, si eres indetectable va a actuar igual que con otra, pero ¿qué pasa si no eres indetectable? ¿Qué tal que si eres una persona en etapa de SIDA, entonces tu sistema inmunológico está súper suprimida, y entonces tienes más riesgo de adquirir una infección por COVID porque tu sistema inmunológico está bajo, no hay que te esté defendiendo, o no tienes defensas que te puedan ayudar a protegerte de esta infección, ¿no? Entonces, si le vamos como sumando todas estas cuestiones, pues es más difícil. También hubo muchísimos temas de desabasto. A Casa de la Sal nos llegaban muchos mensajes de, incluso soy de tal estado y no he podido ir por mi medicamento, o fui y no había. El desabasto sigue siendo una realidad. Muchas veces se da este discurso de no, ya no pasa, es un derecho y mil cosas, pero es una realidad que sigue habiendo. Hoy en día en Casa de la Sal seguimos teniendo muchísimas cuestiones de desabasto, o que si una persona perdió el trabajo en COVID, entonces por ende pierde la seguridad social y tiene que emigrar a otro, ya sea un Capacit o alguna de las clínicas Condesa, pero hacer esta migración en pandemia era muy difícil. Hoy en día es posible y ya se hace de manera más fácil, ¿no? Porque de alguna manera hemos ido retomando poco a poco la vida como era antes,
Pero en los inicios de la pandemia, que de verdad estaba absolutamente todo cerrado, todos estos trámites eran súper, súper complicados y que de verdad generaban un estrés y una ansiedad en las personas muy, muy, muy incontrolable. Entonces, pues sí fueron como muchos temas los que el COVID vino a mover en pandemia de VIH, pero la principal fue el que hizo que el COVID se volviera una prioridad y que otras pandemias se olvidaran, ¿no? Como la pandemia del VIH, que de por sí ya era una pandemia que era invisibilizada y que no se hablaba tanto del tema, pues ahora viendo una pandemia aparte, pues también fue más invisibilizada de lo que ya era, y esto hace que socialmente vaya siendo también complicado el avanzar. Hace muchísima falta investigación en VIH, nos hace falta una cura, nos hace falta una vacuna preventiva, que ya hay una que está por ahí avanzando en sus fases, pero que no está del todo desarrollada. Nos hace falta un medicamento más amigable para todas las poblaciones, ¿no? Porque incluso hoy en día el discurso que se maneja es sí, el medicamento es súper amigable, tomas una pastilla todos los días y no hay nada más que hacer, pero incluso el estar tomando esta pastilla todos los días llega a ser cansado, ¿no? Para las personas con el diagnóstico. O qué pasa si de repente necesitas irte de viaje por cuestiones de trabajo, porque te ganaste una beca o porque simplemente quieres salir de viaje por gusto, ¿no? Entonces, te tienes que atar a un medicamento y el estar cargando el medicamento es complicado y entonces van surgiendo como muchas adversidades en todo momento, ¿no? Y que a veces como personas que nos vemos lejanas al diagnóstico no lo vamos visualizando y simplemente es este comentario de, ay, pues ya tiene un medicamento, que no se quejen, ¿no? Pero también se vuelve complicado y se vuelve pesado el tomar el medicamento todos los días. Entonces, pues pues eso, ¿no? Como hablemos de VIH, compartamos información sobre VIH, informémonos sobre VIH, porque aparte ni siquiera sabemos si tenemos a una persona cercana a nosotros con el diagnóstico, porque como le decía hace un momento, las personas con el diagnóstico lo vivimos en anonimato todo el tiempo por el miedo que se tiene por el que van a decir. Entonces a lo mejor tú estás conviviendo con una persona que vive con VIH y ni siquiera lo sabes. Entonces imagínate que tú hagas un comentario malo sobre el VIH, cómo se va a sentir esta persona que a lo mejor te estima muchísimo, ¿no? Entonces es súper importante sensibilizarnos y concientizarnos acerca de la pandemia del VIH. Y bueno, pues ya para terminar, digo, ya he ido como mencionando un poco el cómo nos encontramos hoy en día en temas de pandemia de VIH, pero me gustaría reforzar como algunos puntos muy importantes, ¿no? Lo principal, las detecciones tardías. De verdad que ha habido muchos diagnósticos ya en etapa de SIDA. Invitarles a que se apliquen una prueba de VIH. Recuerden que una persona con vida sexual iniciada es indispensable el aplicarse una prueba de VIH mínimo al año, mínimo. Pero esto va a depender de cómo vivamos nuestra vida sexual. Si a lo mejor somos personas que nos relacionamos con varias personas sexualmente, a veces utilizamos métodos de barrera, a veces no, pues entonces hay que disminuirlo a cada 6 meses. Pero es importantísimo que todas las personas nos apliquemos una prueba de VIH mínimo al año, ¿vale? Y recordemos que el VIH no le pertenece a una comunidad. El VIH le puede dar a cualquier persona independientemente de si identificas como mujer, como hombre, como persona no binaria, si tus relaciones sexuales son con hombres, con mujeres, con ambos, ¿no? Entonces, el VIH, contrario a la sociedad, no va a discriminar. Seas quien seas, seas los hábitos que tengas, te relaciones de la forma que te relaciones, el VIH puede llegar a tu vida. Y el creerlo lejano te pone en una situación de riesgo mayor, porque al creer que no te va a pasar, entonces disminuyes estas acciones que debes de hacer para prevenir una infección de VIH. Entonces te invito a que tengas una vida sexual protegida, segura, y que te apliques una prueba de VIH mínimo al año. Recuerda que en Casa de la Sal con muchísimo gusto te la podemos aplicar de forma gratuita. Lo único que necesitas hacer es agendar una cita. Te repito, estamos en la alcaldía Clavería, en la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco. Nuestros horarios de aplicación de pruebas rápidas es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Te puedes contactar con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales, @la Casa de la Sala C, a través de nuestro número telefónico de nuestra página web, y con mucho gusto podemos agendar tu cita para que lo puedas, para que te la puedas aplicar. Y
Algo también bien importante es reforzar esta parte de la educación sexual, ¿no? Hoy en día los jóvenes inician una vida sexual a una edad muy temprana y en una edad en la que ni siquiera tienen la información necesaria para iniciar esta vida sexual. En estas campañas que hemos realizado en centros educativos, nos hemos dado cuenta que los jóvenes ni siquiera saben cómo colocar correctamente un condón o cómo retirarlo, ¿no? Porque siempre se habla del cómo colocar un condón, pero nunca se habla del cómo retirarlo, porque el retirarlo de una manera errónea también nos pone en riesgo. Y entonces ir hablando como de toda esta parte, capacitar y sensibilizar a los jóvenes es súper indispensable. Necesitamos crear políticas públicas que vayan enfocado a esto, ¿no? A sensibilizar y a capacitar a los jóvenes para que inicien una vida sexual realmente con la información necesaria. Y hablando de capacitación y sensibilización, también algo que hace falta muchísimo en el sector salud es esta parte, ¿no? Realmente que el sector salud se sensibilice para que puedan brindar una atención médica libre de discriminación y que tengan esta sensibilización sobre qué es lo que pasa en las personas con VIH, porque a veces ya traemos como todo este estrés y todas estas adversidades de ya vivir con el diagnóstico y además nos llegamos a nuestros centros de atención y nos encontramos con una mala atención, con discriminación, con prejuicios, con estereotipos y entonces van complicando todavía esto, ¿no? En Casa de la Sal también damos toda esta capacitación en el sector salud, hemos brindado capacitaciones en muchos hospitales, incluso en otros estados de la República, para toda esta parte de cómo dar un diagnóstico de VIH, cómo dar una atención médica libre de discriminación y como todo esto necesario para el sector salud, ¿no? Tenemos enlaces con varios hospitales acá en Ciudad de México y repito, con algunos de otros estados de la República, pero hacemos la invitación a que si tú eres una persona que está dentro del sector salud, puedas acercarte a nosotros, por ejemplo, y sensibilizarte en toda esta parte del VIH, ¿no? Porque de verdad que todos los prejuicios y estereotipos que existen van afectando a la calidad de vida de las personas con el diagnóstico. Y la invitación no va solamente a las personas del sector salud, sino a la población en general. Hagamos que nuestra sociedad sea un espacio digno y seguro para todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, de nuestras condiciones de vida, de nuestras condiciones de salud. De verdad que necesitamos espacios seguros para todas las personas. Y bueno, pues también un punto bien importante y que necesitamos que se hagan políticas públicas para todo esto es la violencia de los derechos humanos de las personas con el diagnóstico de VIH. Todos los días se violan los derechos de las personas, ¿no? A distintos niveles, como en el desabasto, como al negar una atención de salud, el compartir el diagnóstico de una persona que no lo quería, el aplicar una prueba de VIH sin el consentimiento de la persona y bueno, muchísimas otras cosas que, insisto, se solucionarían si como sociedad nos comprometemos a sensibilizarnos y capacitarnos en materia de VIH. Y bueno, pues esas son como la participación que tendríamos por acá, por parte de Casa de la Sal. Repito, cualquier duda o comentario que tengan, con muchísimo gusto pueden ponerse en contacto con nosotros y les apoyamos. Estamos en todas las redes sociales como @la Casa de la Sal AC. Si a lo mejor trabajas en una empresa o estás estudiando en alguna escuela y te gustaría que Casa de la Sal se acerque a tu entorno, contáctanos y con muchísimo gusto lo coordinamos y lo podemos hacer. Nuevamente agradecer el espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes en este maravilloso proyecto. Gracias de nuevo a la Galería José María Velasco por la invitación y por considerarnos en esto. Les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron acá en la transmisión de la videoconferencia. Deseo que tengan un excelente día y nada, muchísimas gracias por todo. Que tengan un excelente día. Gracias.